Hola, buenos días en la casa. ¿Qué tal, profe? Hola, hola. Hola, Mm, profe. Hola. Hola, profe. No quiero, aquí lo quiero. Mm, Sí, creo que voy a usar solo ese. Ya, comencemos entonces. ¿Dudas para el control de lectura de hoy? No hay, seguras y seguros. Profe, yo tengo ¿Ah? una duda, Cuéntame. pero es de un ejercicio ¿Ya? de la lectura, el ejercicio 3. Ya, güey. Entonces, abramos lo mejor directamente web curso para tenerlo en pantalla. Copié, delante de aquí, un libro, eh, Ya, entonces, ellos ven el PDF en la casa. Ya, Sí, profe. perfecto. Entonces, ejercicio 3, 3, 3. ¿Pregunta 3 o ejercicio completo 3? No, esa que estaba ahí, Ah, ya, era de la alternativa del 3. esta, ya. Sí, esa. Que no es la que está marcada ahí, por si acaso. Así que, pero una buena pregunta. Alguien me lo había consultado, Camila creo, y lo revisamos y en realidad creo que nosotros hicimos una corrección y no habíamos subido yo no había subido esa versión a WebPulse. Pero leámoslo, dice. Una firma del sector agrícola adquirió al contado por 300 millones un pequeño fondo con un terreno propicio para plantar almendros. Los trabajos de denivelación y caminos agrícolas implicaron desembolsos de 100 millones y así quedó listo para ser plantado. Sobre el mismo se plantaron 1.000 almendros cuya vida útil económica se estimó en 20 años. A raíz de la plantación se incurrió en los siguientes pagos: almendros, fertilizantes, sistemas de regadío, trabajadores especializados en plantación, trabajadores especializados en regadío, valor presente de la provisión por desmantelamiento de los árboles, la fiesta de inauguración, el valor presente de la provisión por desmantelamiento del regadío y la capacitación de los trabajadores. Si los almendros estuvieron listos para producir inmediatamente después de plantados, y la firma utiliza el modelo del costo tanto para sus propiedades, plantas y equipos como para sus activos biológicos, ¿cuál sería el valor neto en libro de todos los activos del campo transcurridos 5 años si no ha existido deterioro y el valor residual es nulo? Entonces, ya, ¿qué creen que debería hacer? Esta es una buena pregunta de prueba, o sea, me parece que es del nivel esperado de una de las
15 preguntas cuantitativas que debería haber en la prueba. ¿Qué creen que hay que hacer? Porque, fíjense, la pregunta es ¿cuánto es el valor contable después de 5 años? Ya, para saber cuánto es el valor en t igual a 5, ¿qué debería saber antes? El valor presente. El valor ahora ya, entonces digamos el valor inicial. Ya, ¿hay algo que separar ahí o lo junto todo? Se refiere a la lista que está ahí. Perdón, de nuevo. Se refiere a la lista con los valores, así como que hay que considerar y que no. Claro, o sea, pero, y además, antes que eso, pues fíjense que tengo un terreno, tengo una plantación y tengo un sistema de regadío. ¿Habrá que separarlo o no? Nosotros justamente hicimos esto la clase pasada. ¿Sí? Micrófono, por favor. ¿Por qué? Porque son de distintos como activos. O sea, la plantación podría ser un activo biológico y el terreno un PPE o propiedad de inversión. Entonces, Pero como que se no. tratan igual. Entonces quizás no. O sea, pero sí hay que separarlo, ojo, pero por esta razón, por la misma que dimos en la clase anterior. Vida útil. ¿Cuál es la vida útil del terreno? Indefinida. Indefinida. Listo. No sabemos. ¿Cuál es la vida útil de la plantación? 20 años. Y del sistema de regadío, 10 años. ¿Qué cambia entonces en cada uno? Vida útil. Ya, sí, eso está ahí, pero eventualmente, la vida útil qué hace que cambie? La depreciación. La depreciación, pues que es justamente nuestra clase de hoy día. Entonces uno diría, mira, pongamos valor inicial. Decía, compré el terreno por 300 millones. Aquí está mi control. Compré el terreno por 300 millones al contado y le tuve que hacer trabajos de nivelación y caminos agrícolas que implicaron 100. ¿Le incluyo esos 100 o no? Sí, Sí. ¿Por qué? porque sin eso no se puede plantar. Listo. O sea, es necesario para que quede operativo. Ante la duda, siempre háganse esa consulta. ¿Funciona sin eso? No. Entonces se incluye. 400 millones. ¿Sí? Después te da una serie de ítems que dice, ya, los almendros son 1000 almendros, 20 años y hizo estos pagos. Ya. ¿El costo de los almendros lo incluyo o no en la plantación? Sí, listo, Sí. 200. Después te dice, fertilizantes, ¿lo incluyo o no lo incluyo? Sí, Sí. listo. Después dice, sistema de regadío, ya, ese es uno aparte, entonces ese le voy a poner acá al lado, o acá abajo, perdón, 50. Después dice, trabajadores especializados en la plantación. ¿Lo incluyo o no lo incluyo? No. Sí. ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí. Sí, Sí, ¿por porque son qué? trabajadores Son profesionales. necesarios ¿Son necesarios para qué? para que la plantación vaya correctamente. O sea, para que se pueda Ya, desarrollar correctamente. ya. Por eso después le hicimos un ajuste. Fíjense que aquí dice trabajadores ya. Supongamos que el sueldo, primero, quizás no es tan explícito, se podría redactar mejor. Pero además tenemos que saber si están plantando, son necesarios para la plantación. Si están cosechando, no son necesarios para la plantación. Entonces, en ese caso serían un gasto, no serían parte del valor del activo. Entonces, lo agregamos suponiendo que están para la plantación. Entonces, después te dice, trabajadores especializados en regadío, entonces han estado colocando el sistema de regadío, le voy a sumar esos 80 millones. Después, valor presente de la provisión por desmantelamiento de los árboles. ¿Sí? Agrego. Listo. Después dice,
Fiesta de inauguración por almendros plantados. No. No, ¿Por qué? ¿Pero por qué un gasto? que no es necesario. Cada vez que hablen, acuérdense el micrófono. Eso. Sí. El almendro podría dar la almendra sin la fiesta. ¿Se entiende? Entonces, que lo incurra no hay ningún problema. La empresa puede invertir en esos gastos porque cree que así va a atraer a gente, va a capturar clientes, etcétera. Pero que sea necesario para que el activo empiece a producir, no. Entonces, un gasto. Después dice, el valor presente de la provisión por desmantelamiento del regadío, 10 millones. Y después, la capacitación de los trabajadores para especialización de almendro. No, porque una No, ¿por capacitación. qué? De nuevo. No, porque una capacitación. Sí. Es una capacitación, pero es necesario para poder hacer que el almendro dé. ¿Es necesario? No, no es Si necesario. vamos a poner Porque un caballero que no sabe nada, probablemente no va a dar fruto, pero si ponemos uno que O sí sea, el almendro va a dar fruto. va a dar, pero capaz con uno de más, con otro menos. Es que la Pues ya, ese es capacitación un no es un problema de activo. Pero va a dar rendimiento, es un igual. problema más complejo, lo vamos a ver hoy día. Pero en el fondo tu alternativa es la siguiente. Hay al menos dos argumentos para no hacerlo. ¿Quién está capacitado, el almendro o la persona? La persona. La persona. Y la persona no es un activo de la empresa porque no lo controla. ¿Ya? Entonces, por esa razón nunca se va a transformar la capacitación en un activo, siempre va a ser un gasto. La misma idea que todas las fiestas, las publicidades, etcétera, jamás van a ser un activo de la empresa porque yo invierto, comillas, en publicidad, nunca sé si me va a generar un beneficio económico, es imposible rastrearlo. Segunda razón es esta. Si yo tengo trabajadores que no saben, ¿los capacito o los despido? Yo creo que los capacito. Los capacito. ¿Por qué? Porque, o sea, depende, pero probablemente sea más económico capacitarlos que contratar nuevos. Eso, lo que sea más barato. Es lógica de negocio. O sea, si yo no necesito capacitar a estos trabajadores. Si hubieran unos que trabajan por la misma plata y vienen capacitados, chao. Yo tengo una pregunta, profesor, o sea, Está prendido, perdón. sí, está Ya. aprendido. Por ejemplo, si una fábrica compra una máquina Ujú. y tiene que capacitar a 10 personas para que la máquina pueda funcionar, si no, no funciona. Igual no se cuenta en el costo. Es que, ojo, podría ser, por ejemplo, que el proveedor de la máquina te hace un training al principio de la máquina y eso te viene incluido en el precio, por ejemplo. Entonces ahí es parte del valor de la máquina. Pero no es los trabajadores que yo capacitaba a cualquier persona, podría haberla perdido, igual estaba incluida en el precio del proveedor en el fondo. Entonces sí podría hacerse eso, o sea, porque no hay nadie más, pero diría que casi ninguna empresa, o sea, no se me ocurre una empresa que active la capacitación. Tendría que ser una cosa súper específica y bien rebuscada y como que esté por el contrato, etcétera, como que trasciende la parte quizás que nosotros podríamos ver en los estados financieros. Como que ese dolor de cabeza le tocaría al contador. Ya, entonces siempre ponemos que no cuenta como... No, eso. Ya. Regla general no cuenta, más Ya, simple. gracias. Entonces creo que no hay más ítems y después te dice, listo. Entonces vamos a decir, tengo 400, acá tengo 300 y acá tengo 140. Ya, entonces esto es algo que probablemente ya saben hacer, pero se adelanta un poquito a la clase hoy día. Depreciación, ¿cómo calculo la depreciación? Ya, ¿cuánto es la depreciación del terreno? No se sabe. Cero. No se sabe. Cero. Listo. Como no sé, chao. Acá era 300, no 30%. Entonces, aquí ¿cuánto va a ser la depreciación de la plantación? Voy a decir, 140 millones, perdón, 300 millones, que es el valor inicial, hasta lo que valga al final, cero. Que justamente ahí dijimos, oye, se te mueren los árboles, valen poco, quizás ni siquiera es que voy a convertirlo en leña, en realidad tengo que invertir en sacar todos los árboles, rehabilitar el terreno y volver a plantar. Por eso que hay un valor de desmantelamiento. ¿Por cuántos años van a dar frutos los almendros? Por 20 años. Entonces voy a tener una depreciación de 15 millones por año.
Lo mismo hago para el sistema de regadío. Valor inicial de 140, llega hasta 0 y dura 10 años. Entonces se deprecia 14. Entonces fíjense que la pregunta, antes de ir y responder, como que tuvimos que pensar una serie de cosas. Entonces eso generaría que claro, quizá uno le tomaría unos 5 minutos responder una pregunta de este tipo. ¿Cuánto es el valor neto en libro? El valor neto es lo que reconocimos inicialmente como valor bruto menos toda la depreciación que haya acumulado de todos los activos del campo después de 5 años si no existió deterioro y el valor residual es nulo. Entonces diríamos algo de este orden. Diríamos, mira, al principio todos valían 840. ¿Sí? La suma de los 400, los 300 y los 140. Después se va a depreciar por cada uno de los primeros 10 años 15 más 14. Acá de hecho es millones. Por ende, se va a depreciar 29 millones. ¿Por cuántos años? 5. Entonces esto es 145. Esa es la respuesta. Por eso que ninguna de esas dice algo de ese orden. El 0, la depreciación del terreno. El 0 es el valor residual. Valor inicial menos lo que vaya a valer al final de la vida útil. Valor residual, valor de salvamento, valor de rescate, son todos sinónimos. ¿Qué significa que no haya existido deterioro? Porque... Todavía no sé, pero de forma simple, pensemos esto. Las sillas que ustedes ven, ¿están deterioradas? Listo, eso es. Pero si estuviera partido por la mitad, ¿están deterioradas? Listo, eso es. Después podemos ir cosas más sofisticadas, por ejemplo, algo con lo que se quedaron pegados en la ayudantía. Oye, es que yo tenía un activo que todos querían y ahora ya nadie lo quiere. Entonces, como es poco líquido, me va a costar venderlo, va a bajar de valor. Entonces, quizás si yo reflejaba 100 millones en el balance, ya no voy a recuperar 100, voy a recuperar menos de 100. Si voy a recuperar menos que lo que yo muestro en el estado de situación financiera, entonces hay deterioro. O se quemó la máquina, o se te evaporaron los productos, se lo comieron los ratones, se cayó un pedazo, un terremoto, un cortocircuito, te lo robaron, deterioro. Ya, está para confundir entonces. Sí, o sea, es que es más complejo, vamos hacia allá. Ajá. ¿Por qué en el sistema de regadío es 0? Es que todos dicen, mira, y el valor residual es nulo. Como que eso lo decía. O sea, pero es una buena pregunta. O sea, si no habla nada del valor residual, supónganlo 0, es más simple. Tributariamente, por ejemplo, se ocupa 0. Financieramente no, pero tributariamente sí. Profe, Ajá. no entendí muy bien entonces, ya sé que lo explicó, pero ¿cuándo era depreciación y cuándo era deterioro? Depreciación es lo que va a ocurrir regularmente por el uso del activo o por la obsolescencia, que justamente ahí vamos a partir o terminábamos en la clase anterior. Entonces, tú esperas que los activos se deprecien, tú no esperas que los activos se deterioren. Entonces, porque tú operas el negocio, no sé, pues tú tienes un Uber, pensémoslo bien simple, compraste un auto y hace Uber. Tú esperas que se desgasten las ruedas, que se raye un poco, etcétera, que los asientos sean cada vez menos cómodos, etcétera. Pero tú no esperas que llegue una protesta y te incendien el auto. Ese incendio sería deterioro. El desgaste de las ruedas, del motor, etcétera, sería depreciación. ¿Se entiende? Sí, pero en el caso que usted mencionaba, que la silla se rompe, como que ya deja de deteriorarse como progresivamente, ¿se cuenta como que si se deterioró, o sea, si se depreció completo? Claro, o sea, digamos que ese deterioro progresivo es lo que queremos distinguir de o lo queremos llamar como depreciación. Porque en el fondo tú dices, oye, mira, compramos las sillas por 100,
nos van a durar 5 años, 10 años, lo que quieran. Entonces va a valer 90 después de un año, 80, 70, 60 y así sucesivamente. Entonces cuando valía 50 se rompió la silla. Bueno, ¿cuánto voy a recuperar? 0, porque la vamos a ir a botar, ni siquiera vamos a vender los fierros, es mucho más complejo, nadie va a venir a buscar 300 gramos de fierro, ya, chao. Entonces, tenía un activo que valía 50 contablemente, pero me va a generar 0 flujo a futuro, entonces pierdo esos 50. Entonces, todo lo que valía el activo, como ahora voy a recuperar 0, va a ser ese deterioro, esa pérdida por deterioro es eso. Ya, perfecto. Ujú. Perfecto, gracias. ¿Qué otras dudas tienen? Profe, la pregunta 5, que esa también como que me costó un poco. Ojalá esté buena. Pero perdón, miren, para cerrar la 3, ¿la plantación sería un activo biológico o sería una propiedad planta de equipo? Como que ahí te decían, calcule el valor de todos los activos, da lo mismo lo que sea. Pero, ¿qué sería? ¿Por qué? Sí. ¿Crece? Supongo que se va a convertir en inventario después, porque la idea de la plantación es vender ¿Qué se va a convertir en inventario? la plantación. Los frutos, la La almendra. almendro. Pero es una buena duda. Yo voy a talar el árbol y lo voy a convertir en madera. No, eso es la almendra. Eso. Entonces, fíjense que eso hace la diferencia. Si tú fueras una empresa forestal que se dedica a la celulosa, tiene sentido que sea un activo biológico. Esta empresa no se dedica a la celulosa. Si planto almendro, ¿a qué se dedica? A vender almendra. Eso. Entonces, fíjense que el árbol no es el activo o sea, es un activo productivo, pero el inventario van a ser la almendra. Entonces, esto actúa exactamente igual que como nosotros veíamos en Viña Conchitoro. La parra es una propiedad planta y equipo, es una máquina de dar almendra en este caso. Las almendras son un activo biológico mientras crezcan en el árbol y cuando las cortes pasan a ser inventario. Independiente de que le haya puesto el nombre que le haya puesto, no va a cambiar esa cifra. O sea, si fuera tratada como activo biológico, también llegaríamos al mismo número. Por si Pero, acaso. profe, Ajá. si como mientras el almendro está creciendo, como la Ajá. plantación en sí, ¿no debería ser activo biológico hasta que llegue como a su punto óptimo? La almendra. No, el almendro, como el árbol mientras va creciendo, Ajá. ¿no debería No, ser po. activo biológico hasta que crezca? Y que empiece Construcciones a dar en los frutos. curso. Construcciones en curso. Estoy construyendo el árbol. ¿Se entiende? Es que está todavía en la fase inicial de desarrollo, en la puesta en marcha que llamábamos. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros hicimos un ejercicio y dijimos, oye, construye una fábrica? Bueno, construir una plantación no es distinta. ¿Se entiende? Pero por eso que es con el espíritu que lo tenga la empresa, por eso que el activo podría ser exactamente el mismo, pero dos empresas lo tienen con intenciones distintas, son distintas clases de activos. Voy a mostrar distinta información sobre eso, porque en el fondo, claro, está creciendo, pero no está creciendo con el sentido del activo biológico, que es que tú lo tales. Está creciendo para que quede listo para darte almendras. Entonces siempre sería plantación, o sea, PPE. Si tu fin es que te produzca las almendras, siempre sería propiedad planta de equipo. Ya, perfecto. Profesor, Ajá. ¿hasta la cosecha es propiedad planta y equipo? No, sí, el árbol siempre es propiedad planta de equipo. Las almendras son activos biológicos hasta la cosecha y después de la cosecha ya entonces no van a seguir creciendo, por lo tanto son inventarios. Gracias. ¿Hay de qué? Los estados financieros, si la clasifican como activo biológico o PP. En nada, nosotros mostramos con Chitoro que pasaba 72.000 millones de PP activo biológico. Entonces, el valor probablemente sea el mismo. Entonces, de ahí en adelante no, pero por ejemplo, el activo biológico es uno de los activos que debería mantenerse al fair value constantemente porque crece. Entonces, el costo como que no te da información tan estratégica. En algunos casos, las propiedades planta de equipo es inútil calcular o no se puede calcular el valor del almendro todos los años, entonces tiene más sentido llevarlo al costo.
Entonces ahí sí tú podrías decir, oye, va bajando el costo y va subiendo el valor razonable. Entonces ahí sí yo me cambiara de políticas contables, podrían ir en dos direcciones opuestas en el fondo. Bueno, en resumen, la plantación debería ser una propiedad planta de equipo. 5. El Estado construyó un importante recinto penitenciario para 2.000 reclusos en el cual albergará a los criminales más peligrosos del país. La construcción del recinto implicó el consumo de los siguientes recursos: costos de capacitación, costos de inauguración inicial, costos indirectos de edificación, intereses devengados sobre el préstamo de construcción, IVA, crédito fiscal, mano de obra, materiales, obras de mitigación vial y señalización, permisos municipales y costos legales de inscripción y las pruebas de las instalaciones requeridas hasta la puesta en marcha. Del total de los costos iniciales, el 20% corresponde al terreno y el 80% al edificio, cuyo valor residual es nulo y su vida económica es de 100, vida útil económica es de 100 años. El valor razonable, medido como el valor presente de los pagos por parte del Estado, fue de 250.000 por recluso desde el inicio del primer año. ¿Cuál debería? No sé por qué dejé de pegar esa cifra. Pero, ¿cuál debería ser el registro contable de acuerdo con el modelo de revaluación al término del primer año independiente del tratamiento de la depreciación acumulada? Entonces, aquí hay dos cosas que hacer. Primero, digamos, el valor inicial. Esta es pregunta 5. Ya, entonces hagamos lo mismo que hicimos recién. ¿La capacitación la incluye o no? No. ¿Los costos No. de inauguración lo incluye o no? No. No. ¿Los costos indirectos? Sí, listo, sumo 70. Los intereses devengados sobre el préstamo de construcción. Sí. ¿Depende de qué? ¿En cuánto tiempo eran los intereses? Ya, o sea, durante el préstamo de durante el periodo de construcción debería agregarlo. Después de que esté construido u operativa la cárcel, debería no agregarlo. Entonces, vamos a suponer que eso, como dice construcción, es justamente hasta que se haya acabado la construcción. El IVA, ¿debo agregarlo o no? Perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿El IVA, debo agregarlo? No. ¿La mano de obra, debo agregarla? Sí. 50. ¿Los materiales de construcción, debo agregarlo? Sí. 180. Las obras de mitigación vial y señalización de seguridad. Sí. Acuérdense, si tienen la duda, ¿las necesito para funcionar? Sí, entonces es parte del activo. ¿Los permisos municipales y los costos legales de inscripción? Sí. ¿Las pruebas de las instalaciones requeridas hasta la puesta en marcha? Sí, listo. Entonces, esto era 10, creo. 10. 70, 110, 160, 340, 370, 400. De esto, el terreno vale el 20%, entonces vale 80 millones. El edificio vale los restantes 320. ¿Sí? El terreno se deprecia ¿cuánto? Cero. Listo. ¿El terreno o el edificio? El edificio. Listo. Entonces, cuyo valor residual es nulo por simplicidad, entonces voy a dividir 320 por 100. Se deprecia 3.200.000 cada año. Entonces te dice, mira, al final del primer año vale 250.000.
por cada recluso y la cárcel alberga 2.000 reclusos. Entonces, nosotros diríamos, ¿cuál debería ser el registro contable al término del primer año? Deberíamos decir lo siguiente: valor neto en libro. Valía 400 al principio, se depreció en 3,2, entonces debería valer 396.800.000. ¿Sí? Y entonces aquí te dicen que va a valer 250.000 por recluso, entonces voy a decir, valor razonable es 250.000 por el número de reclusos que alberga. 500. Entonces, ¿subió o bajó de valor? Subió. Entonces subió en 103.200. ¿Sí? Entonces, ya, las propiedades planta y equipo, dado que son un activo, ¿suben por el debe o por el haber? Por el debe, listo. Entonces cargo. Entonces debería cargar propiedades planta y equipos por... Está mala. Ajá. ¿Por qué subió? O sea, no el valor razonable, como que tú dices, oye, según mi contabilidad valía 396, llamé a un tasador, me costó 500, entonces comparado con lo que tenía antes de revaluar, subió en 103.200.000. Profe, Es decir, como que yo todos los años, un segundo, todos los años yo trato de revalorizar esto por alguna razón, porque por ejemplo el Estado me paga sobre el valor de mercado y no sobre el costo de construcción. ¿Sí? Y ahora sí en la casa. profe, que se me quedó pegado justo el fair value, ¿era cuando uno llamaba a un tasador? ¿Sí? O sea, una de las formas de calcularlo es llamar a un tasador. Aquí te dice que hicieron otra cosa, que calcularon el valor presente de todos los pagos que te da el Estado, porque normalmente tú dices, oye, no sé, pues te voy a pagar en 20 años, en 30 años, en 50 años con una concesión, o tú operas la cárcel, quédate con las utilidades y con eso se paga la construcción, y en 50 años es mía. De todas esas formas, sea como sea que se calculó, ese valor te daba 250 por recluso. Te podrían dar el valor por metro cuadrado, el valor de la propiedad total, el valor por recluso, no sé, el valor por unidad, te podrían dar cualquier cosa. ¿Se entiende? Ya, muchas gracias, profe. ¿No hay de qué? Entonces, está mala, parece. Voy a sumar de 70, 40 son 110, 160, 340, 370, 400. Mala. La vamos a corregir. ¿Cómo debería ser? Eso. Debería cargar propiedad planta y equipo por la diferencia, por 103. Y dado que es la primera vez y algo que vamos a ver probablemente en la siguiente clase, debería cargar otros resultados integrales o también llamados reservas. Y abono esta cuenta por 103,2 millones. No, eso se refiere a algo que hemos eliminado en el fondo de los tópicos, es que tú tienes 3.200.000 de depreciación acumulada. Si yo digo que el activo subió, digo, subió en el neto,
podría hacer dos cosas, olvidarme de la depreciación acumulada y eliminarla, que es una cosa, o podría subir el valor bruto y la depreciación acumulada proporcionalmente, la reexpresión o método del índice. Podría hacer ambas cosas, pero este semestre hemos considerado que no tiene mucho valor agregado eso, al menos para los ingenieros comerciales. Por eso que dice, obvia el tratamiento de la depreciación acumulada. La A. No, pues eso hubiera sido como que no se deprecie. El obviar el tratamiento de la depreciación acumulada no quiere decir que no se deprecie. Quiere decir que yo no toco la cuenta de depreciación acumulada. Así que no, debiera ser el que esté. No es como suponga que no se deprecia. Ahí sí que ya sería algo distinto. ¿Sí? Ya. Vuelvo acá. Entonces nosotros nos habíamos quedado aquí, ¿o no? Entonces, recordemos, depreciación va a ser algo que ocurre regularmente, el deterioro debiese ser algo anormalmente. La depreciación, y con eso cerramos la clase anterior, podría provenir por el paso del tiempo, por el uso, por la obsolescencia. Son como las razones de tener la depreciación. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros decíamos al final de la clase anterior, la depreciación yo espero que ocurra, es recurrente, el deterioro no espero que ocurra. Y poníamos de ejemplo el desastre atómico en Chernobyl. Entonces uno dice, yo no espero que explote una central nuclear y que ya todo lo que tenía aquí no funciona, no se puede utilizar, no lo puedo ir a rescatar, nada. Fíjense que tú puedes decir, oye, cuando esto, la silla ya no funcione más, yo igual voy a sacar 5 lucas de fierro, sí, pues, pero si explota una central nuclear al lado, nunca más voy a poder ir a buscar la silla. ¿Entiendes? Entonces, por eso que el deterioro podría consumir cosas que la depreciación no esperábamos que consumiera. ¿Se entiende? Entonces, generalmente no se deprecian o no se amortizan los terrenos. Las construcciones en curso, lo que decíamos hoy, estoy haciendo una fábrica o están creciendo los árboles, no se deprecian, por el contrario, suben de valor. Y eventualmente los activos de patrimonio cultural que sean considerados como propiedades planta de equipo. Muchas veces no son considerados propiedades planta de equipo, van más en la línea de activo intangible, pero tú podrías decir, oye, mira, tengo la máscara de Tutankamón, o tengo la torre inclinada de Pisa, el Pantenón, el Coliseo Romano. Fíjense esto, físicamente se va cayendo. ¿Eso hace que valga más o que valga menos? Más, ¿por qué? Tal cual, eso es. Como se te va acabando el tiempo, entonces hay más demanda por ir a verlo. Entonces, en vez de depreciarse, por el contrario, se aprecia. Por eso que en general se considera que los activos de patrimonio cultural no se deprecian. Lo que no quiere decir que no se deterioren. Tú puedes decir, oye, yo tenía un terreno, pero se partió, ya se puso malo el barrio, se puede deteriorar el terreno, no hay ningún problema. Lo que pasa es que regularmente no se deprecia porque tú no esperas que pase eso. ¿Qué cosa? Podría ser una propiedad planta de equipo. Diría que la mayor parte de las veces lo tratan como un activo intangible, aunque yo lo puedo tocar, el valor proviene de otra cosa que es intangible. La mayor parte del valor, en el fondo, no viene de los materiales, pero podría ser tratado de ambas formas. En todo caso, si no fuera una propiedad planta de equipo, si fuera un activo intangible, la depreciación del intangible se llama amortización y tampoco se amortizan los bienes de patrimonio cultural. En el fondo, justamente caen en la categoría de esos activos que tienen una vida útil indefinida. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, lo que nosotros decíamos, propiedades, planta y equipos que son regidos por la NIC 16 generalmente tienen una vida útil indefinida o finita, y lo más probable es que valgan algo, porque tengo algo que tocar y rescatar hacia el final de su vida útil. Los activos intangibles que se miden por la NIC 38 o la IFRS 3 podrían tener una vida útil indefinida, las marcas, por ejemplo. Podrían tener una vida útil infinita, los derechos perpetuos. Oye, tú puedes sacar agua de este río hasta el fin de los días. Mientras el río no se seque, si es renovable el recurso sobre el cual tengo el derecho,
podría ser infinita, que no es lo mismo que indefinida. Y podría ser finita, una licencia de un software. Por lo tanto, podría ser que, o dijimos, presumiblemente el valor residual es nulo, a menos que alguien te garantice que eso vale algo. Por ejemplo, en las concesiones. En las concesiones tú dices, y yo construyo una carretera, la opero por 20, por 30 años, después de eso pasa a ser del Estado, el Estado la compra en un valor X. Ese X podría ser el valor residual, pero es la menos de las veces, por lo tanto, por eso nosotros decíamos es presumiblemente nulo. ¿Sí? En el caso de los recursos naturales, que decíamos que un área bien gris para la contabilidad está en la IFRS 6, entonces uno dice, oye, la vida útil no tengo idea. Depende de qué tipo de recursos naturales. Si es renovable, en el fondo no se agota. Si no es renovable, se agota. Y eso depende. Cuando se agote, ¿cuánto vale? Nada, listo. Entonces eso hace la diferencia entre las grandes categorías de activos de largo plazo en el fondo. ¿Se entiende? Entonces el concepto del desgaste que decíamos en la clase anterior, le cambio el nombre de depreciación, amortización o agotamiento, pero representa exactamente lo mismo, lo que baja de valor por el uso habitual del activo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mido la depreciación del activo? Vamos a tener el costo o el valor inicial que nosotros hacíamos en los ejercicios de recién, voy a tener el valor residual. El valor residual es justamente al valor que yo al término de su vida útil económica podría venderlo. Entonces, si es como chatarra, si lo voy a botar a la basura es cero, pero si es como chatarra, si lo voy a separar en componentes, lo voy a vender por partes, todo lo que sugería en la clase anterior, ese es el valor residual. ¿Sí? Y entonces vamos a decir que la vida útil económica es durante cuánto tiempo espera la empresa que le genere beneficio. No es la vida útil verdadera. Tú podrías tener una oficina, una biblioteca que ocupa los computadores por X cantidad de tiempo y después los dona. Bueno, esa es tu vida útil económica. El computador no deja de funcionar, pero para tus fines duran 3 años, 2 años, 5 años, lo que sea. ¿Sí? Entonces, el valor contable menos el valor residual es lo que vamos a llamar el importe depreciable. Por ejemplo, nosotros decíamos, y aquí hay 400 millones que nos daba el valor en la pregunta 5, y se podría depreciar hasta 0, entonces puedo depreciar 400 millones. Pero si el valor residual fuera 100, por ejemplo, entonces solamente se va a poder depreciar 300 millones. Entonces, costo inicial menos el valor residual, el importe depreciable. En el material, en el capítulo 12, habían como 5 formas de depreciación. ¿Las vamos a usar las 5? No, solo 2. Depreciación lineal y basada en la cantidad producida. ¿Profe? Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un activo que vale 40.000 pesos, o sea, una PP que vale 40.000 pesos y el valor residual es 10.000, ¿yo debería hacer la depreciación con los 30.000? Sí. Ah, ya. Tal cual. Sí. Entonces, ajá. Eso último no lo entendí bien. ¿Por qué? ¿Qué? De nuevo. Eso último no lo entendí bien. Como si es que tenemos un valor, o sea, ese como valor no depreciable. Porque el activo nunca va a valer menos que 10.000. Entonces tengo que depreciarlo hasta 10.000, no hasta 0. Le escuché 1.000 al compañero, por eso no entendí. Ah, no. Yo creo que era 10.000, por eso dijo 40 menos 10, 30. O sea, de hecho yo también escuché 1.000, pero supuse que se había cortado cuando dijo 10 o algo así. Entonces. Profe. Ajá. No se ve el PPT de la casa. Gracias. Entonces, la depreciación debería hacerse con el método que más se aproxime a la realidad de la empresa. Entonces, uno quiere, acuérdense que la depreciación es como distribuir tu inversión a través de la vida útil del activo. Lineal es lo que más se utiliza, porque, por ejemplo, para efectos tributarios así en Chile, no en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, se ocupa la MACRS, Modified Accelerated Cost Recovery System. Ahí está, MACRS.
¿Qué significa esto? El Internal Revenue Service en Estados Unidos te da una tabla y dice, oye, tú tienes un computador, ya este año se deprecia 18%, el próximo año el 14%, después 25%, después 34% y después lo que falte. Chao. ¿Qué patrón sigue? No sé, por lo que te obliga el regulador, el impuesto interno de Estados Unidos. ¿Se entiende? Entonces, en muchos casos, dice, ya, yo no voy a hacer nada distinto a impuesto interno, esto es lo que voy a colocar. Eso quizás no refleja, acuérdense que la información financiera queremos que te sirva para algo, entonces quizás eso no refleja la realidad del negocio. Por eso decíamos, mira, el iPhone, ¿cuándo se va a depreciar más un smartphone? Cuando salga el nuevo. Entonces quizás al principio se consume el 70% de los beneficios y después tiene como un valor en uso, entonces ya queda algo súper poco que depreciar en los próximos 10 años quizás que te dure. Entonces, la empresa debería escoger un sistema de depreciación que se asemeje lo más posible al cómo están consumiendo sus beneficios. Una opción es que sea lineal, todos los años hago lo mismo con la máquina. Otra opción es unidades producidas. Por ejemplo, porque tú dices, oye, tengo un avión, ya, pues el avión mientras más vuele, más se deprecia, listo. Un auto también, entonces en general para vehículos, para la empresa de transporte tiene más sentido eso. Tú tienes en la empresa agrícola, no sé, tienes máquinas que se llegan a procesar, horquilladoras o molienda en la minería, tú dices, oye, esto me va a aguantar tantas toneladas. Bueno, mientras más toneladas procese, más se deprecia la máquina. Entonces el método de las unidades producidas se refiere a que tú encuentres una unidad que cause esa depreciación, los kilos, los metros cúbicos, las toneladas métricas, lo que sea, pero hay alguna unidad que va a generar eso. ¿Sí? Si no, podrían ser algunas de las otras que sugiere el capítulo: depreciación acelerada, depreciación de dígitos de suma creciente de dígitos o de depreciación decreciente de suma de dígitos. Podrían asemejarse a patrones que ocupen las empresas. Son menos utilizados, existen, son menos utilizados, por eso nosotros nos vamos a concentrar en dos. ¿Sí? Entonces, depreciación en línea recta y basada en la capacidad de producción. Nada más. Entonces, depreciación lineal es lo clásico que uno hace como intuitivamente en introducción a la contabilidad y es lo que nosotros acabamos de hacer. La depreciación va a ser el costo inicial menos el valor residual partido la vida útil en años. ¿Sí? Entonces consideremos que tengo una máquina que costó inicialmente 250 millones. Tiene una vida útil de 5 años y el valor residual es de 20 millones. Y además tiene una capacidad normal total de producción de 100.000 unidades de un único producto durante toda su vida útil. Entonces, si yo deprecio linealmente esta máquina, ¿cuánto es el valor que puedo depreciar? El importe depreciable. ¿Cuánto es lo que puedo depreciar? 230 millones. 230. Desde los 250 hasta 20, no va a valer menos que 20. Entonces digo, mira, si anual 230 dividido 5 y eso nos va a dar 46 millones. Listo, así que tu asiento, por ejemplo, sería cargar el gasto por la depreciación y abonar la depreciación acumulada. Eso es el primer año. Pero como es lineal, todos los años se debería depreciar lo mismo, a menos que pase algo raro como el deterioro. ¿Sí? Si no fuese así, si está depreciación basada en la capacidad de producción, fíjense que va a ser distinto. ¿Cuál es tu vida útil basada en la capacidad de producción? 100.000 unidades. 100.000 unidades. Ya no lo voy a medir en años, entonces si algunos años produzco más, se depreciará más, si algunos años produzco menos, se deprecia menos. Entonces uno va a hacer el siguiente cálculo. Mismo valor depreciable, pero dividido en las 100.000 unidades. Te dar por cada unidad que consuma 2.300. Entonces al final del año o del mes o del trimestre, cuando quieras medir la depreciación, decir, oye, 2.300, ¿y cuántas unidades hiciste? 35.000. Listo, se depreció 80.500. Y el próximo año no, porque solo 20.000, entonces se deprecia 40 millones, hice 10.000, etcétera. Entonces eso va a cambiar, que fíjense que sigue siendo lineal, porque cada unidad se deprecia exactamente lo mismo que la otra. Lo que pasa es que todos los años fabrico una cantidad distinta de unidades, y eso podría ser asimilable a kilómetros recorridos, por ejemplo.
¿Se entiende? Entonces, son los dos métodos que nosotros vamos a utilizar. No sé si alguien tiene dudas hasta ahí con los métodos de depreciación. Profe, yo quería preguntar si es que hay alguna posibilidad de que algún activo tenga los dos métodos en simultáneo. Podría, no sé para qué lo harías. Ah, no, pero por ejemplo, un auto, El auto por cada año se va depreciando porque es más viejo y va saliendo uno nuevo. Independiente de que lo vaya usando o no, pero también se va deteriorando por cada vez que lo voy usando. Entonces, a eso me refiero. ¿En cuál de los dos métodos se basaría tal vez para...? Probablemente en el de las unidades producidas. Pero en el fondo, mire, como que uno siempre en la contabilidad tiene un límite, que es el esfuerzo que tú hagas. Tú puedes hacer el mejor esfuerzo del mundo por reflejar la realidad de la empresa, pero tu empresa es muy complicada nomás y es imposible demostrarnos en los estados financieros. Si no, tú vas a tomar 8 meses para preparar estados financieros, entonces ahora ya no me sirven porque la empresa ya está quebrada 8 meses después. Entonces, hay un límite que es físicamente, tú dices, oye, yo voy a calcular 8 métodos distintos, pero a mí me es imposible ver exactamente cuánto vale el activo. Por eso que la depreciación es una estimación de cuánto se desgastó, pero en la silla, no sé, pues si se sienta alguien que pesa un poco más, se desgastará que si se pesa alguien más liviano, se sienta alguien más liviano, etcétera. O si alguien arrastra la silla o la mueve, no, o levanta el respaldo, eso podría depreciar. Y para la empresa es imposible tener a alguien viendo eso todo el día. Y aunque así lo hiciera, sigue siendo una estimación. Entonces hay cosas que son esfuerzos desmedidos, sobre todo para las pymes. La contabilidad bajo IFRS para pymes, que la ha ayudado mucho, tiene ese límite. Siempre dice, oye, hagamos lo mejor que podamos hasta que la pyme no se desangre haciendo estupideces contables que le impiden que el negocio funcione. ¿Entiendes? Entonces, ¿podría tener ambos métodos de depreciación? Sí, pero no le veo el beneficio. Cada vez que no tengo un beneficio así como, no, es que, mira, yo estaba mostrando 10 millones de depreciación y en verdad era 1, tiene todo el sentido del mundo. Si tú me dices, oye, es que podría ser 9.995.000 o podría ser 1.500.000 y yo puse 1.000.000, a nadie le importa las 5 lucas de diferencia. ¿Se entiende? Sí, perfecto, profe, gracias. No hay de qué. Entonces, fíjense, esto pasa súper harto en la industria aérea. Pero en general pasaría en cualquier vehículo. Pensémoslo, coloquemos el caso primero de un auto. ¿Qué es lo primero que le tengo que cambiar a un auto nuevo después de un tiempo? Ya el aceite, listo. Entonces, eso justamente nos da el pie para la discusión que vamos a tener a continuación, si el aceite sería un activo del auto o no. Ya, pero digamos que el aceite hay que hacerle mantenimiento con el tiempo, pero algo más grande que el aceite. Filtro. Los frenos, ya listo. Entonces, los frenos, ¿cuánto tendrán de vida útil? ¿Cuánto? Depende de kilómetros. Igual que el aceite. Ya, digamos 20.000 kilómetros, o digamos un año, ¿ya? ¿El auto cuánto es la vida útil? ¿Cuánto, digamos ustedes? 10 años, listo. Entonces podríamos decir que en los 10 años del auto le voy a cambiar 5 veces las pastillas de freno, quizás todo el sistema de freno, 10 veces quizás. Entonces fíjense que uno podría decir, oye, quizás, solo quizás, me conviene separar el freno como un accesorio del auto y el automóvil. O las ruedas, los frenos, el motor y el chasis del automóvil, todo distinto, porque tiene vida útiles diferentes. Justamente fue buen pie la pregunta anterior, porque en el fondo alguien dice, oye, ¿es más útil decir que yo tengo frenos, chasis y ruedas o que tengo un auto? Ya, si auto es la decisión y esto no es una imposición, entonces la empresa dice yo tengo un vehículo y chao. Pero si a cuentas de Conchitoro, una de las cuentas dice accesorios, entonces tú dices, no, pues hay cosas que se van a depreciar notablemente distinto. Aviones. El fuselaje del avión, el tubo, digamos, es distinto, por ejemplo, a los asientos. Viene sin asientos, la aerolínea le pone los asientos con la distancia que quiera, el tipo de asientos, si tiene primera clase, si tiene business, si tiene turista, etc. El motor
yo normalmente arriendo el fuselaje, la estructura, el motor se lo arriendo a otra persona, a Rolls Royce. Entonces el motor quizás te dura 5 años y tengo que cambiarlo, porque tú podrías decir, oye, da lo mismo que esté rayado, pero si el motor falla es imposible, entonces tengo que cambiarlo más rápido. Entonces tú dices, claro, ya no es una decisión de si los frenos valen 30 lucas, 40 lucas, estamos diciendo, oye, un motor de 20 millones de dólares, es distinto. Podría ser que a ti sí te convenga tener el motor por separado del fuselaje porque las vidas útiles son distintas y porque el activo es súper valioso. Entonces uno podría decir, oye, yo tengo una sala o tengo unas ventanas, una puerta, unas murallas, un sistema de audio, un proyector. Alguien podría decir, tengo una sala, pero alguien dice, no, es que porque las ventanas no valen nada, pero es que el proyector y el sistema de audio sí valen harto comparado con el resto. Ah, entonces los separo. ¿Se entiende? Imagínenselo en una casa. Oye, ustedes tienen una casa o tienen aire acondicionado y tienen las puertas y tienen, no sé, la ducha, el baño, los dormitorios, etcétera. Podría tener sentido esa descomponentización, la separación de componentes para alguna empresa. Les diría que son las menos, pero podría tener sentido. ¿Se entiende? Entonces, particularmente la industria del transporte hace eso. Entonces uno dice, mira, yo voy a separar la depreciación de estos activos por 2 razones, al menos 2 razones. Primero, que tengan vías útiles notablemente distintas. Si una tiene 5 años y el otro 6, chao. Pero si una tiene 5 años y el otro tiene 50, ya la vida útil es notablemente distinta. Y además que el componente que voy a separar tenga un valor significativo dentro del valor del otro activo. Por eso que el aceite da lo mismo. Porque el aceite no vale nada en el valor conjunto del auto, pero quizás el motor valga algo, quizás las ruedas valgan algo. Entonces, si es importante, y si además las vías útiles difieren notablemente, entonces tendría sentido separar los componentes. Si no, se deprecia todo junto. ¿Se entiende? ¿Es claro? Entonces, pensemos en esto. Pensemos un proyector que tiene un valor inicial de 500.000. Valor residual de 100.000 y una vida útil de 10 años. Si todo es igual, o sea, todos tienen la misma vida útil, diríamos, mira, valor depreciable 400, dividido 10 años, 40.000. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de hacer, no debiera haber ninguna sorpresa en eso. Si nosotros decimos, por ejemplo, oye, el 30% del valor inicial es el lente del proyector y el 70% es la estructura. Y entonces, en vez de durarme los 10 años, el lente hay que cambiarlo cada 5 años, yo podría separar esto. Fíjense que es el 30% del valor del proyector. No es el 1%, el 2%, chao, a nadie le importa, es el 30% del proyector. ¿Sí? De nuevo, no es que hay un número que si es más del 5, que si es más del 10, depende de lo que quiera hacer la empresa, de la información que pueda obtener, si eso es estratégico o no. Cada empresa diseña su política contable. Entonces uno dice, mira, el lente vale 150, el resto del proyector sin lente vale 350. El proyector sin lente dura 10 años, el lente dura 5 años. Entonces fíjense, este se va a depreciar hasta 100.000, durante 10 años se deprecia 25 cada año. El lente dura 150, no tiene valor residual y son 5 años, entonces son 30. Cada uno de los primeros 5 años se debe apreciar la suma de los dos, 55. Antes era 40, pues entonces ahora sí la depreciación es harto más que antes, como un 37,5% más. ¿Sí? ¿Qué va a pasar después de 5 años? El lente va a morir, ¿y qué voy a tener que hacer? Comprar uno nuevo. Entonces esto nos da pie para el siguiente tema. ¿El lente nuevo es parte del valor del activo o es un gasto? Parte del activo. Porque fíjense que cumple con todas las condiciones del activo y yo lo puedo valorizar, surge a raíz de hechos pasados, lo controlo y genera beneficios económicos futuros. En cambio uno dice, tú lavaste el auto. ¿El lavado es parte del valor del auto o es un gasto? Es un gasto, porque no genera beneficios económicos futuros. ¿Entiendes? Como que el auto te transporta igual. Piensen en un camión, da lo mismo lo sucio que esté, lo importante es la capacidad. Al menos para el sentido de la empresa. Para la persona quizás podría ser distinto. O tiene un valor emocional que no es monetario, así que chao con la contabilidad.
¿Sí? Entonces, fíjense, en 5 años más, nosotros vamos a decir, mira, vamos a tener los 350 menos lo que se ha depreciado de 25 por 5 años, el proyector sin el lente vale 225 y el lente se va a ver depreciado hasta 0. Compro un nuevo lente para que siga funcionando el proyector, entonces sube de los 225 más un nuevo lente de 150 hasta 375. Y entonces fíjense que ahora yo voy a decir ya, tengo los 375, el valor residual es 100 y como ya pasaron 5 de los 10 años de la vida útil, le quedan 5. Se deprecia otros 55. ¿Se entiende? Entonces fíjense que va a pasar algo. Si yo ocupaba la depreciación anual sin separar los componentes, hubiese depreciado 40 cada año. Después de 5 años, entonces el activo iba a valer 300, tenía que cambiar el componente y hubiera cambiado la depreciación. Acá todos los años se deprecia 55 y eso te va a dejar como linealizada esto a través del tiempo. En vez de que un día tú dices, oye, ya no valía nada, pero yo sabía que iba a pasar eso. Es como la provisión por desmantelamiento. Si yo sabía que le iba a tener que cambiar el lente, quizás debería separarlo al tiro para no distorsionar la información. ¿Sí? Entonces, fíjense, si tú le hubieras hecho esta mejora, entonces tú dices, oye, valía 500, se deprecia 40 cada año, no separo nada, el lente, nada. Se depreció 200, entonces voy en 300, le pongo un lente nuevo y sube de 300 hasta 450. Y ahora se vuelve a depreciar hasta 100.000 durante 5 años, 70. Entonces fíjense que si yo no separo los componentes, al principio deprecio 40, 5 años. Después deprecio 70, otros 5 años. ¿Cuánto es el promedio entre 40 y 70? ¿Cuánto? 55. Y si yo hubiera separado los componentes, ¿cuánto depreciaba? 55. Fíjense que al final de la vida útil igual deprecié todo, pero al principio subestimé la depreciación en 15 lucas y después sobreestimé la depreciación en 15 lucas. Entonces si alguien dice, si no le molesta las 15 lucas, no lo separen. Si alguien siente que le molestan, que esa información podría ser más clara, entonces lo separan. Esa es la lógica. ¿Se entiende en la casa? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Entonces, miren, con esto vamos a cerrar la clase. Las reparaciones que yo podría hacer a las propiedades planta de equipo. Como que lo introdujimos un poco. Si tú lavas el activo, si tú le cambias el aceite, si tú le cambias tornillo, alguna cosa no esencial, entonces eso es lo que vamos a llamar una reparación o reparación menor. Como no genera nada adicional para el activo, lo debería tratar como un gasto. Pero tú podrías hacerle un cambio que sea esencial o vital, que es lo que nosotros vamos a llamar una mejora. Entonces tú dices, oye, mira, tengo un auto y lo lavo, no pasa nada. Lo pinto, no pasa nada. Lo baño en oro, ¿pasa algo? ¿Qué pasa? Listo. Entonces, esa sería una mejora. ¿Se entiende? Para que lo que yo invierta después se considere como una mejora y se active dentro del valor, o no se considere una mejora y sea una reparación y se gaste, debe cumplirse al menos una de estas condiciones. Aumenta el valor del activo, lo bañé en oro. Yo le cambio el motor y en vez de durarme 10 años me va a durar 20, mejora la vida útil económica. O aumenta el rendimiento del activo. ¿Sí? Y eventualmente tú dices, no, va a durar lo mismo, pero si está bañado en oro, al final el valor residual es más alto, porque cuando el auto ya no funcione, obtengo el oro y lo vendo más caro. Entonces, si cumple alguna de esas tres, considera ser una mejora. Si no cumple ninguna de esas tres, entonces, chao, es un gasto, es una reparación. ¿Se entiende? Entonces uno diría, mira, si una tiene una mantención programada de un automóvil, 800.000 y eso incluye cambio de aceite, limpieza y otros detalles de la máquina. No era un automóvil, era una máquina. Y además se le hace un ajuste o cambio del motor que aumenta su capacidad de 125.000 unidades en un año más por una vida útil, o un año más de vida útil. Por un monto de 10 millones, el asiento sería lo siguiente. Esto es lo que pasa.
una mejora normalmente es un gasto súper chiquitito. Cambié el aceite, 70 lucas, ¿cuánto dice acá? 800.000 pesos. Cuando tú haces una mejora es un desembolso significativo. Entonces, miren, nosotros habilitamos la sala para clase híbrida. ¿Eso es una mejora o una reparación? Una mejora. Pero si rompemos el vidrio y vienen a cambiar el vidrio, ¿es una reparación o una mejora? Reparación. ¿Se entiende? Como que tiene que seguir lógica. La contabilidad nunca debe estorbar a la lógica de negocio. Oye, si es tan chiquitito, no lo activemos, que hay que depreciarlo, lata. Si en realidad es una mejora significativa, no gastamos mucha plata en esto, entonces debería ser. Porque probablemente, aparte, la vida útil de los micrófonos es distinta a la vida útil de la sala. ¿Se entiende? Entonces van a ser componentes separados además. Tú ibas a preguntar. Perdón, ¿está prendido el micrófono? Una cosa que está como más oxígeno como el inyector, todo eso, que no es tan claro, por ejemplo, en ese caso es una inversión porque aumentarían con el rendimiento y los fallos de esfuerzo. En ese caso, ¿qué pasaría? Eso, si aumenta el rendimiento, una mejora. Eso, es una mejora. Pero de todas formas se puede activar. O sea, diría que en genérico, si vale poco, como que te da lata activarla, lo gasto. Como que ahí sí es barato igual, lo gasto igual, pero ahí ya trasciende de las propiedades planta de equipo. En el fondo, es una ley de lo inmaterial en el fondo para la contabilidad. Todo lo que sea de un valor muy bajo, cuánto confort queda en el baño, a nadie le importa, gasto. Aunque tú dices, pero ahí está el activo, ahí está el jabón, etc., pero a nadie le importa. Entonces, si a nadie le importa, gasto trasciende de todas las categorías de activos. ¿Sí? Entonces, el gasto sería los 800.000, gasto por mantención, contra efectivo, lo que tenga de cuentas por pagar, y los 10 millones que serían la mejora, lo adhiero a las propiedades planta y equipo. ¿Se entiende? Entonces ahí uno diría, oye, mira, si yo tengo la máquina, por ejemplo, la que decíamos al principio, 250 millones, que llegaba hasta 20, se depreciaba 46 por 3 años, va a valer 112. Y ahora tu mejora es 10 millones extra, entonces tú vas a decir, antes la máquina duraba 5 años, dado que yo le hice una mejora, dura un año más, entonces en total va a durar 6. Si ya se había depreciado por 3 años, entonces ahora aumentan otros 3 años. Y obviamente la mejora cambia la cantidad de depreciación que voy a llevar como gasto en cada periodo. ¿Sí? ¿Dudas? La anterior. ¿No hay duda en la casa? Todo bien. Excelente. Ha sido todo por hoy, que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. ¿De ejercicios? ¿Profe? 60. Sí, te escucho. Tengo una consulta sobre las ayudantías de los viernes. Que mandaron un mail que no se iban a cumplir y que hacer otro horario. ¿Eso usted lo corrobora o no? De nuevo, perdón. ¿Mandaron un mail que? Que a la ayudantía iban a hacer otro día que el viernes. Y yo en mi horario ¿Sí? tenía que eran todos los días el viernes a las 10. Sí, o sea, es que no es que sean otro día. Las ayudantías tienen la pauta ahí, tienen el video, tienen el mapa conceptual, tienen los objetivos de aprendizaje y tienen el material de estudio. Es como todo el material de la ayudantía. Entonces, el bloque que está fijado, digamos, cuando ustedes tomaron los ramos, es para que justamente ustedes hagan eso. Si a ustedes les gusta más el video, si a ustedes les gusta más el leer la pauta, no sé, ir al tiro a las preguntas, como ustedes quieran. En el horario que se colocó de los martes para todas las secciones, es si ustedes quieren que se las vuelvan a hacer, ahí está el ayudante disponible para ustedes. Si ustedes le quieren preguntar una cosa súper específica, quieren que le haga otro ejercicio, ahí está el ayudante para ustedes, como en el fondo un horario extra. Ah, ya. Muchas gracias, profe. No, es como ese módulo lo tienen para autoestudio. Eventualmente el horario oficial de la ayudantía, yo esperaría que lo ocupemos la próxima semana para hacer un trabajo en clase, pero ahí lo hacemos online, ojo, porque físicamente no pueden juntarse.
Claro, o sea, lo acumulan, pero es una décima del control de lectura, de ejercicios, porque tiene 60. Pero en el fondo, si llegas con 25 puntos al control de ejercicio 1, va a partir desde un 3.5. Sí, claro. Ujú. ¿No hay de qué? ¿Cómo estamos? ¿Tanto tiempo?